Bien, ¿cómo están? Vamos a iniciar en estas cápsulas la última materia del curso, que es el estimador de máxima verosimilitud. Así durante las próximas 2 semanas nos vamos a concentrar en revisar algunas propiedades de este estimador y dar algunas aplicaciones prácticas. Ok, ¿qué es lo que es el estimador de máxima verosimilitud? El estimador de máxima verosimilitud opera bajo la lógica de encontrar los parámetros de un modelo de regresión, eh, pero en vez de que la función objetiva sea minimizar la suma de los errores al cuadrado, lo que estamos haciendo en el estimador de máxima verosimilitud es maximizar la probabilidad de observar la muestra que tenemos a disposición para estimar el modelo. ¿Bien? O sea, eh, en el fondo busco los parámetros del modelo tal que maximizan la probabilidad de observar la muestra que tengo eh, condicional en un modelo determinado. ¿Ve? Y para eso vamos a tener que asumir, este es un supuesto importante para el modelo que se estima vía eh, estimador de máxima verosimilitud, vamos a tener que asumir alguna forma funcional, ¿no? Ya sea de los errores de nuestro modelo, ya sea la variable dependiente o las variables independientes que lo componen. Entonces esos son como los supuestos, digamos, esa es como digamos, la explicación intuitiva, ¿no?, de lo que hace el estimador de máxima verosimilitud. Y lo que vamos a hacer ahora en adelante es, digamos, dar una explicación más detallada, más formal de cómo opera el estimador en la práctica y de cuáles pueden ser sus usos prácticos a la hora de estimar modelos de regresión. Ok. Intuitivamente, lo que hace el modelo o sea, los estimadores de máxima verosimilitud es maximizar la congruencia entre el modelo seleccionado, el modelo de regresión que queremos estimar, y los datos observados. Esa es como la idea más importante que hay detrás de este estimador. Vamos a estudiar algunas de las propiedades, vamos a aprender que este estimador es asintóticamente encejado, vamos a aprender de que es eficiente bajo ciertas condiciones particulares, vamos a aprender de que es un estimador consistente, y vamos a caracterizar algunas características de su distribución asintótica. Ahora, ¿cómo se aplica el modelo cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene el estimador de máxima verosimilitud, que son las más conocidas? Básicamente, modelos Probit, modelos Logit, eh, que típicamente son modelos que se utilizan para estimar regresiones donde la variable dependiente es una variable limitada. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, si tu variable dependiente es una dummy, 1, 0, sí o no. Y como les decía anteriormente, para eso vamos a tener que asumir algunas propiedades respecto del comportamiento de esa variable para poder usar el estimador de máxima verosimilitud para poder estimar. Bien, ¿cuáles son los principios del estimador de máxima verosimilitud? Les voy a dar un ejemplo concreto para poder entenderlo. Supongamos que tenemos una distribución Poisson de observaciones. ¿Okay? Y la pregunta que se va a hacer el estimador de máxima verosimilitud es: ¿cuál es la probabilidad de observar una muestra particular, x sub 1 hasta x sub n, asumiendo una distribución Poisson que tiene un parámetro desconocido, θ? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la probabilidad conjunta, ¿no? Es la probabilidad conjunta de observar x sub 1 igual a x sub 1 chico, x sub 2 igual a x sub 2 chico, y así sucesivamente hasta x sub n. O sea, la probabilidad de observar una muestra particular asumiendo una distribución Poisson con parámetro θ es igual a la probabilidad conjunta de observar cada uno de sus valores particulares que están contenidos dentro de esta muestra. Ahora, dado que yo sé que esta es una distribución Poisson, entonces esa probabilidad conjunta
va a hacer que cada una de las probabilidades individuales de esa conjunta se comporte en Poisson. ¿Bien? Esa probabilidad conjunta va a ser la pitatoria de las realizaciones provenientes de una distribución Poisson. Puede ser expresado en esta fórmula que ven acá. Y a esa probabilidad conjunta la vamos a definir como la verosimilitud de la muestra. La verosimilitud de una muestra determinada es la probabilidad de observar esa muestra condicional en que conozco cuál es la distribución poblacional desde la cual proviene esa muestra. Si mi distribución poblacional yo sé que es una Poisson, entonces la verosimilitud de la muestra que tengo en mis manos va a ser equivalente a la distribución conjunta, o básicamente la pitatoria de observar cada uno de sus valores condicionales, de nuevo, en que esos valores provienen de una distribución poblacional determinada, en este caso Poisson, para el ejemplo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos acá. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una muestra de n igual a 10, con estos valores de acá. ¿Okay? Entonces sabemos que la función de verosimilitud de esta muestra, o la probabilidad conjunta de observar esta muestra, asumiendo de nuevo que nuestra distribución poblacional es Poisson, no es otra cosa que la pitatoria, ¿no?, de nuestra función Poisson evaluada en 5, nuestra función Poisson evaluada en 0, nuestra función Poisson evaluada en 1 y así sucesivamente hasta el último número que tengamos dentro de nuestra muestra. Y la pitatoria de todo eso nos da como resultado esta expresión que ven acá. Ahora, ¿por qué esta función de verosimilitud puede ser útil para poder derivar los parámetros? En este caso, el parámetro θ de esta función Poisson. Bueno, porque si sabemos cuál es ese valor θ que haría de la muestra que tenemos en nuestras manos la muestra más probable, entonces podríamos, de alguna manera, derivar ese valor θ. O sea, si sabemos cuál es la función de verosimilitud, podemos derivar esa función de verosimilitud con respecto a nuestro parámetro de interés, igualar a 0, despejar θ y obtener ese θ óptimo que maximiza la probabilidad de observar esta muestra. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, de 0 a 4 tenemos los valores θ posibles, ¿cierto? Y aquí tenemos la densidad de valores que podemos obtener para esta función de verosimilitud, condicional en cada uno de los valores θ que observamos en el eje X. Y de hecho lo que encontramos acá es que para un valor θ igual a 2, se maximiza esa función de verosimilitud, o sea, se maximiza la probabilidad de observar esa muestra en particular. Y por tanto vamos a decir, en este caso gráficamente, ¿no?, que para un θ igual a 2, el estimador de máxima verosimilitud de esta muestra es un θ igual a 2. O sea, cuando θ obtiene el valor igual a 2, nosotros maximizamos la probabilidad de encontrar esta muestra. Condicional en que esta muestra se obtiene de una distribución poblacional Poisson. Okay. Ahora, ¿cómo hacer eso más matemáticamente? Consideremos la función de máxima verosimilitud con respecto a θ. Okay. Esta es una función que es monotónica creciente. Entonces, en vez de maximizar con respecto a la función misma, podemos maximizar con respecto a el logaritmo de esa función. Eso nos facilita computacionalmente resolver el problema. Sabemos que esta es la función de máxima verosimilitud aplicada a un logaritmo, ¿cierto? Derivamos con respecto a θ, derivamos con respecto a θ cuadrado, ¿cierto? Esta es nuestra condición de primer orden, esta es nuestra condición de segundo orden. Sabemos que nuestra condición de segundo orden es menor a 0, por tanto, sabemos que al despejar θ de nuestra condición de primer orden e igualar a 0, lo que estamos obteniendo es un máximo. ¿Cierto? Y de hecho eso es precisamente lo que hacemos acá. O sea, al menos para el caso de una función Poisson, ¿ya?,
lo que nos dice nuestra condición de primer orden es que el estimador de máxima verosimilitud de una función Poisson no es otra cosa que el promedio de esa función. Eso es lo que nos da esta fórmula de acá, ¿cierto? Y de nuevo, como sabemos que eso es menor que cero, perdón, que la condición de segundo orden es menor que cero, entonces sabemos que nuestro estimador de máxima verosimilitud tiene que ser un máximo, θ tiene que ser un máximo. Y efectivamente estamos maximizando la probabilidad de obtener esa muestra para ese θ determinado. Algunas cuestiones importantes que hay que diferenciar acá. Una cosa es la estimación máxima verosímil, ¿okay? Que es el proceso de y la realización de. En nuestro ejemplo, la estimación máxima verosímil nos daba que θ era igual a 2. ¿Cierto? Y otra cosa es el estimador máximo verosímil, que en este caso el estimador es un promedio. Para el caso de una Poisson, independiente de la muestra que nosotros tengamos a nuestra disposición. Para esta muestra específica, la realización del estimador de máxima verosimilitud va a ser θ gorro de x igual a 2. Sin embargo, el estimador máximo verosímil va a ser genéricamente el promedio. De nuevo, esto es condicional en que la función de distribución poblacional es una Poisson. ¿Qué pasa con las variables continuas? Bueno, las variables continuas yo no puedo observar exactamente cuál es la probabilidad de observar un valor determinado dentro de la distribución, ¿cierto? Porque es una variable continua, en el infinito esa probabilidad es cero. Sin embargo, yo aún puedo calcular la función de densidad asociada a la distribución conjunta. ¿Okay? Y utilizar esa distribución conjunta de densidades como en función de verosimilitud con la cual voy a trabajar para poder obtener cuál es el θ gorro. Así que en rigor, si bien conceptualmente hay una diferencia importante, en términos prácticos uno no hace otra cosa que calcular pitatorias de funciones de densidad en vez de funciones de probabilidad. Eso es todo. Esa es la única, digamos, diferencia relevante, ¿no? Entre variables continuas y variables discretas. Ok, en la próxima cápsula les voy a dar un poquito más de ejemplos concretos respecto de cómo calcular funciones de verosimilitud para otros tipos de funciones, una función de distribución normal, etc.